Hola, ¿qué tal? Saludos. Gracias por acompañarme. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes la autobiografía del padre. Tenemos ya varios años en esta página publicando frases del padre. Sin embargo, no he tenido la oportunidad, no he tenido el tiempo de básicamente poder hablar algo acerca de la vida del padre, cuáles fueron, una breve descripción acerca de su vida, e incluso también algunos logros que él obtuvo durante su vida. Claro, obviamente sabemos que fueron bastantes logros que pues algunos de ellos han sido reconocidos mundialmente, me refiero oficialmente, pero muchos de ellos pues están aún ahí escondidos, ¿no? Sin embargo, hoy me gustaría compartir con ustedes todo eso. Y sin más pérdida de tiempo, me gustaría ir a la intro y después ir de lleno a lo que me gustaría mostrar, la biografía del padre. Sí, ok, como les comenté hace rato, gracias por acompañarme. Estoy en vivo en YouTube y en Facebook al mismo tiempo. Si nos buscan por frases célebres de Sun Myung Moon en YouTube, nos van a encontrar. Ahí estoy transmitiendo en vivo en 4K. Y aquí en Facebook, por supuesto, en 720, una resolución que básicamente es muy pobre la resolución. Sin embargo, espero que esté todo bien. Por favor, si ven alguna discrepancia en el audio o el video, en los comentarios, por favor, me dejan saber en los comentarios para trabajar en ello y quizás resolverlo. Ya. Ok. La biografía del reverendo Sun Myung Moon. Ok, es lo que me gustaría compartir con ustedes hoy. Por supuesto, voy a leer y quizás me pueden seguir a medida que voy leyendo. Biografía del reverendo Sun Myung Moon. Una breve descripción de su vida. En 1920, el reverendo Moon nace en lo que es hoy Corea del Norte. Sun Myung Moon nació el 6 de enero de 1920 dentro de una familia de agricultores que habían labrado la tierra por siglos. Siendo niño, estudió en una escuela confucianista y fue agudo observador del mundo natural. Aproximadamente el año 1930 sus padres se convirtieron al cristianismo presbiteriano y el joven Sun Myung Moon se transformó pronto en maestro de la escuela de los domingos. ¿Por qué creo que es interesante que pueda yo compartir esto con ustedes? Porque estoy seguro de que muchos seguidores de la página, estoy seguro de que no sé, quizás puedan hacerse presente con un comentario o quizás con una reacción. Que estoy seguro que hay muchas personas que están siguiendo la página que posiblemente no tienen en esencia conocimiento de quién es el padre o Sun Myung Moon, el reverendo Sun Myung Moon, el doctor Sun Myung Moon, y quizás se unieron a la página solamente porque les gustó alguna frase que vieron en internet o en Facebook o en YouTube, no sé, y quizás les gustó y le dieron me gusta a la página y están siguiendo la página debido a las frases tan motivadoras del padre, ¿no? Y pienso que es importante que pueda ayudar a conocer esto porque, por supuesto, nosotros ya tenemos conocimiento de todo esto, pero sin embargo, pues creo yo de que es interesante, es importante que lo volvamos a recordar nuevamente. Pero más esencialmente para las personas que quizás se unieron a la página, como dije hace rato, se unieron, pero no tienen noción alguna quizás de quién es el reverendo Sun Myung Moon, o quizás algunas personas fueron a internet y quizás trataron de buscar quién es el reverendo Sun Myung Moon. Lamentablemente en la internet pues no se encuentran cosas positivas, ¿no? Solamente cosas que básicamente están todas sacadas de contexto, ¿no? Sin embargo, pues quizás a través de esta lectura las personas que están siguiendo la página y que pues no tienen conocimiento de quién es el reverendo Sun Myung Moon, yo creo que a través de esta pequeña biografía pues
podrán entrar en conocimiento acerca de quién es él, ¿ok? Por aquellos días Japón gobernaba Corea y forzaba a sus ciudadanos a practicar la religión shintoísta. La intolerancia religiosa del régimen japonés era una faceta de desprecio que mostraban por los coreanos a quienes consideraban inferiores. Sometieron al pueblo coreano a 40 años de humillación y crueldad como parte de la mayor esfera japonesa de prosperidad de Asia. Habiendo crecido bajo esta opresión en su propia tierra, Sun Myung Moon aprendió muy temprano el dolor de la injusticia, ya sea entre su propia gente o en manos de los dominadores japoneses. El joven Moon entendió intensamente el sufrimiento humano y la falla de la humanidad de crear un mundo de amor y justicia. Intentó entender la razón del sufrimiento de la gente y cómo podría detenerse este sufrimiento. Por ir a la iglesia, él sabía que la religión trataba la condición humana fundamental y prometía un mundo ideal a aquellos que obedecían a Dios. Pero vio que las religiones establecidas, aunque centenarias y basadas en las escrituras, eran en la práctica incapaces de responder muchas de las preguntas acerca de la vida o resolver los más profundos problemas que enfrenta la humanidad. Preocupado por la enorme brecha entre los ideales religiosos y el actual estado del mundo, él comenzó su propia búsqueda ardiente de soluciones mediante una vida de estudio y oración. En 1935, el llamado de Jesucristo. El reverendo Moon, en una mañana de Pascua de 1935, Jesús le apareció al joven Sun Myung Moon mientras estaba orando en una montaña de Corea. En esa visión, Jesús le pidió que continuara su trabajo que él mismo había comenzado sobre la tierra 2000 años atrás. Jesús le pidió que completara la tarea de establecer el reino de Dios en la tierra y traer paz a la humanidad. El joven coreano quedó sorprendido por este encuentro y especialmente por el pedido que le había hecho. Así que en un principio lo rechazó. Sin embargo, después de una profunda reflexión, meditación y oración, él se comprometió a llevar adelante esta misión tan abrumadora. De 1935 a 1941, el reverendo Moon recibe y desarrolla el principio divino. Después de aceptar el llamado de Jesús, el joven Moon se concentró en descubrir la razón de tan inusual llamado. Si Jesús lo había convocado a completar su misión, ¿significa que la misión de Jesús no se había completado? ¿No era la salvación a través de la cruz todo lo que la humanidad necesitaba? ¿Qué era lo que Jesús había dejado por hacer en la tierra? Si el pecado no había sido removido completamente, ¿cuál era la raíz del pecado? Sun Myung Moon estudiaba incesantemente la Biblia y otras enseñanzas religiosas con el propósito de desenredar estos misterios de la vida y de la historia humana. Durante ese tiempo, él mantuvo una profunda comunión con Dios y entró en el vasto campo de batalla del espíritu y la carne, a través de negar sus deseos personales. Él sobrepasó las tentaciones del conocimiento, riqueza y placer físico. Entendió el propio sufrimiento de Dios y su enorme deseo de reunirse con sus hijos. Entendió el difícil camino que la humanidad debería andar para poder retornar a Dios y establecer una paz verdadera sobre la tierra. Después de recibir su compromiso frente a Dios, él entendió que no podría tener éxito en su tarea sin un profundo entendimiento del Creador y su creación. Intensificó su campaña en pro de la verdad, dedicando días y noches en apasionada oración, riguroso estudio. En muchas oportunidades, él fue guiado directamente hacia Abraham, Moisés, Jesús, Mohammed, Buda y otros santos de todas las creencias religiosas, quienes se reunieron con él en espíritu y contribuyeron a su entendimiento de Dios y la compleja historia de la relación de Dios con la humanidad. A la edad de 25, él había desarrollado los fundamentos del principio divino y los principios de la creación. 1941 a 1943, su educación, encarcelamiento y tortura en Japón. En el año de 1941, el reverendo Moon se graduó del colegio secundario y viajó a Japón a estudiar ingeniería electrónica en un colegio industrial afiliado a la Universidad Waseda. Durante ese tiempo en Japón, continuó con su intensa oración y búsqueda de la verdad. Un compañero de estudios de aquellos tiempos dijo que en su habitación él siempre tenía 3 Biblias,
una de ellas en coreano, otra en inglés y otra tercera escrita en japonés, las que estudiaba continuamente. Fue también un líder cristiano en el movimiento independentista contra la ocupación japonesa de Corea. Los jóvenes cristianos y los comunistas fueron los líderes más fuertes del movimiento independentista contra la ocupación. En Japón, muchos de sus más cercanos amigos en el colegio eran comunistas y aunque a él le dolía su ateísmo, les reconocía su sincera dedicación a aquel día tan utópico. Uno de sus compañeros, Ham Duk-moon, comentó que el reverendo Moon defendía a los comunistas de sus amigos cristianos, diciéndoles que ellos eran buenas personas y que los coreanos debían trabajar juntos para salvar su país. Él incluso fue encarcelado por los japoneses por sus actividades secretas y torturado por no revelar el nombre de sus colaboradores. Este fue el primero de 6 encarcelamientos sufridos bajo 4 gobiernos: Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y los Estados Unidos de Norteamérica. En 1943 a 1946, regreso a Corea, servicio a las iglesias cristianas, encarcelamiento y tortura. En el año de 1943, el reverendo Moon regresó a su tierra natal. Ni bien regresó de Japón, se unió en matrimonio con la señora Sang Il-choi, una ferviente cristiana proveniente de una muy conocida familia presbiteriana. En 1944, el reverendo Moon fue arrestado nuevamente y torturado con ferocidad por el gobierno de ocupación japonesa en Corea, después de que su nombre apareció tras un interrogatorio a un amigo estudiante comunista, quien había sido un activo militar de actividades secretas en Tokio. El reverendo Moon se negó a confesar y finalmente fue liberado. A pesar de tal tratamiento que le dieron los japoneses, su primo y compañero de aquellos tiempos comentó que el reverendo Moon solamente mostraba amor y respeto hacia el pueblo japonés. Cuando terminó la guerra en agosto de 1945, él convenció a otros de no tomar revancha sobre los empleados japoneses locales y trabajó secretamente para que ellos pudieran volver a salvo a Japón. Para el año de 1945 ella había sistematizado sus enseñanzas, a las que luego llamaría el principio divino, y comenzó su ministerio público. El principio divino es el material de educación fundamental del reverendo Moon. Oh my God. Lo siento. El principio divino es el material de educación fundamental del reverendo Moon y de la Iglesia de la Unificación. Corea, a pesar de ser un país asiático, es reconocido por tener tal vez el cristianismo más ferviente que cualquier otra nación. El reverendo Billy Graham quedó tan impresionado con la vitalidad espiritual de las iglesias que, durante su primera visita a Corea, predijo que un día Corea podría enviar misioneros para revivir Occidente. Es esa atmósfera de ferviente cristianismo. El plan del reverendo Moon no fue comenzar una denominación separada, sino trabajar con otros cristianos para construir el reino de Dios sobre la tierra. Él trabajó duramente para presentar sus nuevas revelaciones a la iglesia cristianas existentes, pero sus nuevas enseñanzas no fueron muy bien recibidas. Los misioneros cristianos norteamericanos lo rechazaron, defendiéndolo como un predicador campesino, sin una educación formal. Los ministros coreanos, celosos del impacto del joven entre los miembros de sus propias congregaciones, lo acusaron de abrazar falsas enseñanzas. A pesar de todos sus esfuerzos para alcanzar a las iglesias cristianas establecidas, ellas no respondieron a sus nuevas ideas. Pronto el reverendo Moon se dio cuenta que debería enfrentar el solitario camino de un visionario pionero religioso. En 1946, mientras estaba yendo a comprar arroz para su familia, Dios le dijo que debería dejar su familia sin previo aviso e ir a la comunista Corea del Norte a predicar. 1946 a 1950, predicador en la comunista Corea del Norte. Encarcelamiento en el campo de la muerte y escape hacia el sur. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el centro de la actividad del cristianismo coreano era la ciudad de Pyongyang, actual capital de Corea del Norte, conocida por aquellos días como la Jerusalén de Oriente. Entre el fervor espiritual de aquellas iglesias había muchas personas con fuertes expectativas mesiánicas. Muchas de aquellas iglesias habían recibido revelaciones acerca de que el Mesías nacería en Corea y que ellos eran conducidos en diferentes formas para recibirlo. Él comenzó a enseñar públicamente
muy a pesar de los peligros que representaba el gobierno comunista. Como un predicador pobre y con una nueva interpretación de la Biblia, el reverendo Moon era más vulnerable que otros líderes de iglesias establecidas. Por lo tanto, él fue una de las primeras figuras religiosas en ser encarceladas por los comunistas. Acusado de alterar el orden público en noviembre de 1946, este joven ministro fue encarcelado y torturado. La policía, creyéndolo muerto, tiró su cuerpo en el parque del penal. Algunos de sus seguidores lo encontraron y se lo llevaron para atenderlo. Milagrosamente, el reverendo Moon sobrevivió y finalmente se recuperó. Con la determinación de siempre, él comenzó de nuevo a predicar en público. En abril de 1948 fue arrestado por segunda vez y sentenciado a una pena de 5 años de trabajos forzados en la prisión de Hunam. Él estuvo entre los primeros ministros cristianos enviados a este gulag, al estilo soviético en Corea del Norte. Hunam era un campo de exterminio, donde los prisioneros eran deliberadamente empujados a trabajar hasta morir. Muy pocos de ellos lograban sobrevivir hasta 6 meses. Aún en tal horrible campo de concentración, el reverendo Moon sobrevivió aproximadamente 3 años. A pesar de que él no mencionó siquiera una palabra del principio divino, muchos de sus compañeros lo admiraban por su fortaleza espiritual y se convirtieron en sus discípulos. El 25 de junio de 1950, el ejército norcoreano invade el sur en una operación relámpago que intentaba unificar la península por la fuerzas de las Naciones Unidas, la ONU, y de Estados Unidos, bajo la dirección del general Douglas MacArthur, rescataron al cercado sur. Un mes después de la recuperación de Seúl, fuerzas de la ONU llegaron hasta las puertas de la prisión de Hunam. A sabiendas de esto, las autoridades carcelarias de Hunam comenzaron a ejecutar a los prisioneros. El campo de prisioneros fue librado por la ONU solo unas horas antes del tiempo en que el reverendo Moon sería ejecutado. A pesar de esta brutal experiencia en el campo de prisioneros, el reverendo Moon no partió inmediatamente hacia el sur. En su lugar, él volvió a Pyongyang, donde pasó 40 días buscando a los miembros dispersos de su grupo. Encontró a algunos de los cuales viajó a pie hacia el sur con 2 de ellos. Uno de sus seguidores tenía una pierna quebrada y protestaba diciendo que él solo iría a demorar la partida. El reverendo Moon insistió en llevarlo con ellos y a lo largo de todo el tramo lo empujaba sobre una bicicleta o lo cargaba sobre su espalda. En 1950 comienza la evangelización en la ciudad de refugiados de Busan, Corea del Sur. Como uno de los cientos de miles de refugiados de la guerra, el reverendo Moon llegó a la sureña ciudad-puerto de Busan, donde él y uno de sus discípulos construyeron la primera sede de la Iglesia de Unificación, utilizando para ellos las cajas de cartones de raciones de comidas para el ejército. En aquel momento, él le dijo a su pequeño grupo de seguidores que un día el mensaje del principio divino abarcaría a todo el mundo. Profetizó que personas de todo el mundo vendrían a venerar esa colina. La bendición del reverendo Moon sonaba un tanto increíble. Hoy, por cierto, cientos de miles de personas peregrinan hasta ese lugar. Comenzó su trabajo evangelizador en el sur después de aproximadamente 5 años en el norte. El reverendo Moon pudo reencontrarse con su esposa. Sin embargo, él continuaba dedicando día y noche a su misión religiosa. Ella no podía aceptar esta dedicación a esta misión y el sacrificio de su familia. Finalmente, ella solicitó el divorcio a pesar de la fuerte negatividad del reverendo Moon. Hizo esfuerzos para hacerlo. Cambiar de idea. El único hijo de este matrimonio es un ferviente seguidor del reverendo Moon. En 1954 se funda la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, conocida como Iglesia de la Unificación.
El 1 de mayo de 1954, en la ciudad de Seúl, el reverendo Moon funda la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, su propia comunidad religiosa, que pronto se volvió popular y mundialmente conocida bajo el nombre de la Iglesia de Unificación. Esta iglesia comenzó a atraer inmediatamente a nuevos seguidores de una de las más grandes universidades cristianas de mujeres, la Universidad Ewha, una escuela con cercanos enlaces con el gobierno coreano y con las principales denominaciones presbiterianas. Debido a que muchas de las estudiantes se unieron a la iglesia, la escuela envió profesores con el fin de investigar. Después de que incluso estos profesores se unieran, en lugar de darle una sincera bienvenida a esta iglesia, la escuela comenzó una persecución. El presidente de la universidad ordenó a profesores y estudiantes elegir entre abandonar la iglesia o abandonar la escuela. Coincidentemente, los diarios de Seúl repentinamente comenzaron a escribir alarmantes historias sobre la iglesia de la unificación, desde orgías sexuales hasta que el reverendo Moon era un agente de Corea del Norte. El reverendo Moon fue llevado a la cárcel, siendo librado semanas más tarde sin que se le presentaran cargos. El año siguiente fue encarcelado de nuevo, bajo los cargos de haber evadido el servicio militar. Muy a pesar de que él había estado en la prisión de Hunnam a lo largo de tal periodo, fue librado después de varios meses de estar confinado y de una cobertura sensacional de los medios de prensa, y los cargos fueron retirados. Esta liberación fue escasamente mencionada en la prensa. Así comenzó un patrón para las conspiraciones entre líderes religiosos, el gobierno y los medios de comunicación que hasta el día de hoy intentan detener al reverendo Moon y a su iglesia. En medio de esta severa persecución, el reverendo Moon consolidó una creciente comunidad de fieles discípulos, a los que se les conocía como Iglesia de las Lágrimas. Debido a las oraciones llenas de lágrimas del reverendo Moon y sus seguidores, antes de 1957 se establecieron iglesias en 30 ciudades y pueblos de Corea. 1958-1959 se enviaron los primeros misioneros a Japón y los Estados Unidos. A fines de los 50 fueron enviados los primeros misioneros internacionales, uno al vecino Japón en 1958 y dos a los Estados Unidos en 1959. En 1960, matrimonio con Hak Ja-han Moon. El 16 de marzo de 1960, el reverendo Moon fue bendecido en sagrado matrimonio con Hak Ja-han. Su bendición fue proseguida por una serie de ceremonias de bendiciones grupal en matrimonios entre sus seguidores. Hak Ja-han y su madre, una devota cristiana, también habían escapado hacia el sur durante la Guerra de Corea. Poco tiempo después se unieron a la Iglesia de Unificación. Desde su casamiento, la señora Hak Ja-han se ha dedicado enteramente a apoyar al reverendo Moon y su misión. Con una constante vida de sacrificio, coraje y dignidad, ella ha estado siempre al lado de su esposa en cada dificultad. Ha dado a luz a 14 hijos y hoy es abuela de más de 40 nietos. En 1965, el reverendo Moon hace su primera gira mundial visitando 40 naciones. En 1968 funda la Federación Internacional de Victoria sobre el Comunismo. La FIVC fue la primera de varias organizaciones y actividades fundadas por el reverendo Moon para producir una caída pacífica del comunismo. El reverendo Moon enseñó que el comunismo debería ser derrotado ideológicamente mediante la educación acerca de las falacias del marxismo-leninismo, ofreciendo una contrapropuesta basada en principios universales llamada diosismo. También mediante conferencias, una red global de personas, giras y manifestaciones en Asia, los Estados Unidos y Latinoamérica. 1971 comienza el ministerio del reverendo Moon en los Estados Unidos. En 1971, Dios indica al reverendo Moon expandir su ministerio a nivel mundial a través de ir a los Estados Unidos. Estados Unidos, un país que abraza gente de todas las nacionalidades, razas y religiones, representa al mundo. Lo que ocurra en Estados Unidos tendrá repercusiones globales. Él expresó su gratitud por el papel de Estados Unidos en la liberación de su tierra natal, pero él sabía también que Dios esperaba mucho más de esta tierra que había sido tan ricamente bendecida. Era claro para el reverendo Moon que Estados Unidos se había desviado de sus ideales originales. En 1972, el reverendo Moon ofrece su primera gira de charlas en 7 ciudades. La gira de conferencia Day of Hope o Día de Esperanza comienza el 3 de febrero en el Alice Tuley Hall del Lincoln Center en la ciudad de Nueva York y fue seguida por el
otras 7 ciudades de los Estados Unidos con el propósito de revivir los valores tradicionales judio-cristianos. En 1972, la Iglesia de Unificación es establecida en cada uno de los 50 estados del país. La Iglesia de la Unificación tenía centros en 10 estados, pero para el año de 1972 fueron enviados misioneros a los restantes 40 estados con el propósito de abrir nuevas iglesias. En el mismo año, equipos de evangelización en ómnibus viajaron estado por estado en una campaña para atraer nuevos miembros. Miles de jóvenes aceptaron su mensaje y dedicaron sus vidas a la Iglesia de Unificación. 1974, el reverendo Moon habla ante una desbordante multitud de 25,000 personas en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York y ofrece sus conferencias en cada una de los 50 estados de la Unión. Después del altamente exitoso acto del 18 de septiembre en el Madison Square Garden, se ofrecieron charlas públicas y se celebraron banquetes para miles de los líderes de la sociedad en los 50 estados de la Unión Americana. En 1974, el reverendo Moon se encuentra con el presidente Richard Nixon en la Casa Blanca. El reverendo Moon se encuentra con el presidente Richard Nixon durante la crisis conocida como Watergate. Mediante giras y solicitadas en los periódicos, surgió al pueblo norteamericano a perdonar al acorralado Richard Nixon. Cualquier persona encargada de estrategias de relaciones públicas le hubiera recomendado no hacer aquello en que llamaba a los norteamericanos al perdón, amor y unidad. Casi nadie en aquellos días estaba dispuesto a permanecer del lado de un presidente que estaba a punto de ser acusado de graves cargos, pero el reverendo Moon no retrocede después de recibir una guía de Dios. Él previó las severas consecuencias que tendría para el país socavar la figura presidencial de Estados Unidos en un mundo todavía bajo la amenaza comunista. Su súplica fue recibida con desdén, aun cuando sus mensajes de perdón, amor y unidad encarnaban la esencia de la práctica cristiana. En 1974 comienza la persecución en Estados Unidos. Como resultado del rápido crecimiento del movimiento en los Estados Unidos, llegó un periodo de persecución similar a la que habían debido enfrentar otros líderes religiosos y movimientos en el pasado. Lo nuevo se veía como extraño y amenazante. El ruego del reverendo Moon por un verdadero renacimiento del cristianismo en Estados Unidos fue bienvenido al comienzo. Sin embargo, tal receptividad probó ser superficial cuando en 1964 él pasó a ser el blanco de los ahora hostiles medios de comunicación. Descontentos con el mensaje de perdón, amor y unidad relacionado con el escándalo de Watergate, la cobertura justa y objetiva del pasado fue reemplazada por representaciones del reverendo Samuel Moon y su iglesia en las peores formas. Salieron a la luz todo tipo de acusaciones infundadas desde Corea en esa atmósfera de historia. El entusiasmo e idealismo de sus jóvenes seguidores fue reinterpretado como lavado de cerebro. El reverendo Moon fue representado como hipnotizador y un agente de un gobierno extranjero. El fanatismo y la persecución racial y religiosa, un fenómeno que en los Estados Unidos es casi tan viejo como el país mismo, mostró su cara más desagradable. A pesar de que los Estados Unidos fueron fundados bajo las bases de las libertades religiosas, lamentablemente se veía que la intolerancia religiosa aún estaba ahí. La Iglesia de la Unificación soportó lo más brutal de las intolerancias religiosas por 30 años. En 1975, la Iglesia de la Unificación se expande mundialmente, enviando misioneros a 120 naciones, con iglesias establecidas en Corea, Japón, Estados Unidos y países de la Europa Occidental. En mayo de 1970, se me enreda la lengua ya. En mayo de 1975, el reverendo Moon envía equipos de misioneros formados por un japonés, un norteamericano y un alemán a países de Asia, África, el Medio Oriente, América Latina y Oceanía, alcanzando a 120 las naciones, con representantes de la Iglesia de la Unificación.
En 1975, el reverendo Moon habla ante 1.2 millones de personas en Seúl en la gira de la isla Yeouido por la protección de la patria natal. El reverendo Moon, perdón, el reverendo Moon continúa su gira Day of Hope, Día de la Esperanza, acompañado por un grupo de jóvenes seguidores de Estados Unidos, Europa y Asia, ofreciendo conferencias en Japón y Corea, concluyendo con una conferencia en la isla de Yeouido, cerca de Seúl, a la que asistieron unas 1.2 millones de personas. El reverendo Moon dio un mensaje de determinación contra el comunismo en Corea del Sur y para establecer un mundo centrado en Dios. En aquellas épocas de Guerra Fría, durante un tiempo de gran tensión entre las Coreas del Norte y Corea del Sur. En 1975 se fundó en Barrytown, estado de Nueva York, el Seminario Teológico de la Unificación, UTS. UTS es una escuela altamente calificada que ofrece un título de posgrado en divinidad y educación religiosa. UTS se fundó como un seminario ecuménico y los miembros de la facultad pertenecen a un amplio abanico de denominaciones religiosas. En vez de concentrarse solamente en la teología de la unificación, los estudiantes aprenden sobre filosofía, psicología, religiones mundiales y el arte de predicar, así como historias, teología y escrituras del judaísmo, cristianismo, islamismo y otras religiones mundiales. En 1975 comienza el trabajo interreligioso mundial, comenzando con diálogos en el Seminario Teológico Universal, la nueva asociación de investigación ecuménica para la humanidad cristiana y continuando con otras iniciativas como la Asamblea de las Religiones del Mundo. El reverendo Moon ha estado trabajando para promover las discusiones entendimiento y cooperación interreligiosa para resolver problemas como la pobreza, guerras, injusticias y la crisis de las familias. A la Asamblea de las Religiones Mundiales de 1985 asistieron aproximadamente 1 millar de distinguidos líderes religiosos y eruditos. Una clase de la educación social del reverendo Moon es que los mayores problemas del mundo serán resueltos por los líderes religiosos trabajando juntos, más que por puras iniciativas políticas o económicas. Ok, interesante. En 1976, durante las celebraciones del bicentenario de los Estados Unidos, el reverendo Moon habla ante 300,000 personas frente al monumento a Washington, bajo el lema La esperanza de Dios para los Estados Unidos. Hasta la fecha, esta fue la mayor manifestación religiosa en la ciudad de Washington, D.C. Un estimado de 300,000 personas de todos los credos y colores se dieron cita para escucharlo hablar en el festival Dios bendiga a Estados Unidos, el 18 de septiembre de 1976. En esta histórica charla, el reverendo Moon llamó a Estados Unidos a cumplir su bendición como una nación bajo Dios y crear un mundo bajo Dios. Él se refirió a sí mismo como un doctor o un bombero que vino desde afuera a ayudar a los Estados Unidos a alcanzar su tercera gran prueba como nación, alejar el comunismo que niega a Dios y revivir su herencia religiosa. Proclamó que la Iglesia de Unificación, con su ideología absoluta centrada en Dios, tiene el poder de despertar a Estados Unidos y levantar el modelo de una nación ideal sobre esta tierra. En 1978, el reverendo Moon funda el movimiento de Hogar Iglesia. En 1978, el reverendo Moon convoca a todos los miembros del mundo a Inglaterra, a quienes tras darles direcciones cada día los envía por todo el país un servicio comunitario denominado Hogar Iglesia. Indicó a todos los miembros del mundo a elegir un área de 360 hogares, servir a la gente y ser ejemplos del amor de Dios. En 1983, investigación y acusación del gobierno de los Estados Unidos. Bajo fuertes presiones de algunos políticos, quienes vieron una forma sencilla de ganarse el favor de los votantes, irritados por los informes negativos de los medios de comunicación acerca del reverendo Moon y la Iglesia de Unificación, el gobierno de los Estados Unidos lanzó un enorme grupo de investigadores sobre el reverendo Moon.
afectándose aproximadamente 20 agencias federales. Se condujeron audiencias en el Capitolio, donde se advertía de los peligros de los nuevos movimientos religiosos. Al tiempo, una investigación del Servicio de Ganancias Internas produjo finalmente una acusación con un alto tono político contra el reverendo Moon. Esta acusación, decidida en 1981, lo condenó por haber evadido impuestos una década atrás, así como conspirar para evadir esos impuestos. El monto total de los impuestos supuestamente evadidos eran menos de $8,000. Nadie en los Estados Unidos fue jamás acusado por evadir impuestos por un monto tan pequeño. El propósito verdadero de la acusación, sin embargo, fue espolear al reverendo Moon para que abandonara el país. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos y algunos políticos subestimaron la religiosidad y el compromiso con su misión en Estados Unidos del reverendo Moon. Cuando la acusación fue emplazada, el reverendo Moon estaba en Corea. Sus abogados le recomendaron no volver a Estados Unidos, dado que no había un tratado de extradición entre los gobiernos de Estados Unidos y Corea, y manteniéndose lejos, él evitaría ser procesado y encarcelado. A pesar de ello, él no siguió tales recomendaciones. Él es, antes que nada, un hombre de Dios, no un criminal, escapando de la ley. Inmediatamente volvió a Estados Unidos. Le dijo a sus consejeros: no voy a abandonar mi misión en Estados Unidos y nunca lo haré. Amén. Una vez que llegó a Nueva York, en su comparecencia ante la Corte Federal de Distrito, él solamente dijo: Su Señoría, soy inocente. El resultado del juicio tenía un resultado escrito. Fue procesado y sentenciado a 18 meses en una prisión federal. Una vez que la Corte Suprema se excusara a tratar el caso, a pesar de unas 40 cartas de apoyo de importantes líderes cristianos, asociaciones legales, grupos de apoyo a las libertades civiles y gobiernos estatales, él se preparó para ir a la cárcel. A pesar de todo, el Departamento de Justicia intentó negociar con los abogados del reverendo Moon, intentando cumplir el propósito de hacer que el reverendo Moon abandone Estados Unidos permanentemente, con la condición de que el reverendo Moon volviera a Corea y nunca retornara a Estados Unidos. Ellos dijeron que el gobierno perdonaría la sentencia a prisión. El reverendo Moon rechazó esto de plano. Su comentario fue: debe ser la voluntad de Dios que yo vaya a prisión. Debe haber una razón providencial para que yo vaya en esta dirección. El encarcelamiento no era una novedad para el reverendo Moon. Él ya había pasado por esas experiencias en la comunista Corea del Norte, en Corea del Sur y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En 1984, importantes líderes religiosos llamaron este dictamento como una seria violación a las libertades religiosas. Entre tanto, a lo largo de toda la nación se levantaron protestas por la injusticia que estaba sufriendo el reverendo Moon. Como un resultado de la persecución religiosa, muchos líderes cristianos que ni lo conocían ni jamás les importó su existencia comenzaron a darse cuenta de que el gobierno hizo un serio asalto a las libertades religiosas cristianas, incluyendo el Consejo Nacional de Iglesias, encabezado por el reverendo Diane Kelly, y grupos no religiosos que representaban a más de 160 millones de norteamericanos se unieron en su defensa legal. En 1984, un subcomité del Senado de Estados Unidos publica un informe sobre el caso de los impuestos del reverendo Moon. Un subcomité del Senado de Estados Unidos publica el siguiente informe sobre el dictamen del reverendo Moon. Nosotros acusamos a un recién llegado a nuestras costas de cometer acciones criminales intencionalmente, por una conducta muy común entre un largo porcentaje de nuestros propios líderes religiosos, a saber, mantener fondos de la iglesia en sus propias cuentas bancarias privadas. Los curas católicos lo hacen, los ministros bautistas lo hacen, y lo mismo hizo el reverendo Samuel Moon. Nosotros acusamos a un extranjero que no habla inglés con cargos criminales de evasión impositiva.
en su primera declaración de impuestos en este país. Parece ser que no le dimos una oportunidad justa de entender en nuestras leyes. No buscamos una pena civil como modo inicial de castigo. No le dimos el beneficio de la duda. En su lugar, tomamos una novelesca teoría de responsabilidades impositivas por menos de $10,000 y lo transformamos en un veredicto de culpabilidad y un encarcelamiento de 18 meses en una prisión federal. Siento fuertemente, después de que mi subcomité revió detalles y objetivamente este caso desde los dos el caso Moon, perdón. El caso Moon envía una fuerte señal sobre que si el punto de vista de uno es suficientemente impopular, el país encontrará la forma de no tolerarlo y castigarlo. ¿No cree ustedes o yo o cualquier otra persona, sin importar qué tan inocente sea, pueda prevalecer realmente en contra de las fuerzas cambiadas de nuestro Departamento de Justicia y las oficinas judiciales en un caso como el del Reverendo Moon? 1984-1985, vida en prisión en los Estados Unidos. Sin amarguras, el Reverendo Moon cumplió su condena en el penal federal de Danbury, el sexto encarcelamiento a lo largo de su vida. Rápidamente se ganó el respeto de los reclusos por su forma de ser humilde y amistosa. El 20 de agosto de 1985, el Reverendo Moon fue liberado después de completar 13 meses de prisión. En el momento de su liberación, importantes líderes cristianos y de los derechos civiles, incluyendo el reverendo Jerry Falwell del grupo Moral Majority y el reverendo Joseph Lowery de la Southern Christian Leadership Conference, ofrecieron una conferencia de prensa, condenaron la persecución y el encarcelamiento del reverendo Moon y le dieron la bienvenida. En 1984 se funda el diario The Washington Times, el segundo en la ciudad de Washington, D.C. En 1984, mientras cumplía la sentencia en el penal de Danbury, el reverendo Moon funda el The Washington Times, que se convertía en el segundo diario de la capital de los Estados Unidos. The Washington Times fue fundado en primer lugar para ser el instrumento para la pacífica caída del comunismo, una meta alcanzada conjuntamente con la administración del presidente Ronald Reagan, y luego, tras el fin de la Guerra Fría, para promover los valores familiares y apoyar el papel de la religión en la sociedad. En 1990, el reverendo Samuel Moon se encuentra con el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. En 1940, el reverendo Moon organizó una importante conferencia de líderes de medios de comunicación y ex jefes de estados en la ciudad de Moscú. Esto cumplía una promesa hecha por él en 1976, cuando manifestó que un día organizaría una gran reunión para Dios en Moscú. Durante esta conferencia, el reverendo Moon se entrevistó con el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, a través de varias entrevistas televisadas y en la prensa escrita. Él dio un mensaje de esperanza. Todavía falta un cuarto todavía. Al pueblo soviético, urgiéndolos a volver a Dios. Como un fuerte oponente al comunismo, el reverendo Moon enseñaba que esa ideología estaba equivocada, pero él llegó para amar al pueblo comunista. Desde la caída del Imperio Soviético ha fundado numerosas actividades para asistir a los países excomunistas en su transición hacia la democracia y la libertad. En 1991, el reverendo Samuel Moon y la señora se encuentran con el presidente de Corea del Norte, Kim Il-sung. En 1991, el reverendo Moon da un paso crucial hacia el establecimiento de un mundo de paz a través de la pacífica reunificación de las Coreas del Norte y del Sur, poniendo en riesgo su vida. Viajó hacia Corea del Norte en diciembre de 1991 y se encontró con el presidente Kim Il-sung, la máxima autoridad de un régimen que lo había torturado y enviado a los campos de trabajo forzado. Su propósito fue buscar varias vías de acercar la brecha entre ambos países.
El dictador norcoreano que había prohibido la religión por 40 años se encontró y le dio una amistosa bienvenida al reverendo Moon y a su señora Moon. En la misma oportunidad, el reverendo Moon le fue permitido visitar su pueblo natal y la casa en que había nacido, donde entregó ofrendas de flores a sus padres y pudo abrazarse calurosamente con sus familiares que sobrevivieron. En 1992 se funda la Federación Internacional de Mujeres para la Paz Mundial. La señora Hak Ja Han comienza sus propias actividades públicas para la paz. En 1992, la señora Hak Ja Han, la devota esposa y madre de 14 hijos, comenzó sus propias actividades públicas para la paz mundial, comenzando con una gira mundial. Su misión consistía tanto en liderar el trabajo por la paz y promover el papel central de la mujer en Corea, una sociedad justa y pacífica. Hoy, después de años de un intenso trabajo internacional, la señora Moon es conocida como una de las más eficientes mujeres líderes del mundo. Ella habló en un lugar tan importante como el Capitolio de Washington, D.C., las Naciones Unidas en Nueva York, el Kremlin, el Gran Salón del Pueblo en Beijing. Time out. Tal vez ninguna otra mujer ha tan grandes audiencias en tan países como la señora Moon. En su primera gira mundial en 1940 se llevó por 40 ciudades de Estados Unidos, 27 de Japón, 40 universidades en Corea y 41 naciones alrededor del mundo. En 2006 acompañó a sus hijos mayores y nietos. Ella realizó 2 giras mundiales para la paz en la increíble secuencia de un país diferente cada día. Y sus familiares hablaron ante entusiastas audiencias en 120 países de Asia, Europa, África, el Medio Oriente, Oceanía y Latinoamérica. Fue recibida por el jefe de Estado, prominentes líderes religiosos y pacíficos. En 1996 se funda la Federación de Familias para la Paz Mundial. En 1996 el reverendo Moon anuncia el fin de la era de la Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial. En su lugar funda la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, construyendo una red de familias de cada raza, religión y cultura, unidos en la creencia de que, centrados en el amor de Dios, los matrimonios felices y familias exitosas son la piedra fundamental para resolver los problemas más fundamentales de la sociedad. En 1999 se funda la Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz Mundial. El reverendo Moon propone la creación de un Consejo Internacional de Religiosos y líderes cívicos y políticos para complementar el trabajo por la paz de las Naciones Unidas. La FIIPM, conocida como la Federación para la Paz Universal desde 2005, ha estado activa en 120 naciones, sumando más de 110,000 embajadores de la paz, quienes trabajan por la paz en sus naciones y en el mundo. La FIIPM es una organización no gubernamental con estatutos consultivo en el Consejo Económico y Social de la ONU. En el 2001, el reverendo Moon responde al atentado del 11 de septiembre, organizando conferencias para tratar los conflictos interreligiosos. El primero fue realizado en la misma ciudad de Nueva York en octubre del 2001, con la asistencia de líderes políticos y religiosos de todo el mundo. El segundo fue una conferencia sin precedentes para líderes internacionales musulmanes en Indonesia en diciembre del 2001. Llevó el título de El Islam y el futuro mundo de paz, mostrando la confianza del reverendo Moon en el potencial que tiene el Islam para ser un compañero importante en la campaña mundial para la paz. En el 2003 comienza la iniciativa por la paz en el Medio Oriente. El reverendo Moon está dedicado a atraer los más difíciles desafíos de la paz mundial, alcanzar la paz en el Medio Oriente y una reconciliación pacífica entre Corea del Norte y Corea del Sur. La iniciativa por la paz en el Medio Oriente ejemplifica su acercamiento a la paz, llamando a líderes de todos los campos, incluyendo del gobierno, academias, religión y las artes, a unirse a misiones interreligiosas por la paz que serán conducidas a los lugares más problemáticos del mundo. En el 2005, la Federación para la Paz Universal es lanzada en los 5 continentes. La misión de la
FPU es crear un consejo global de religiosos y otros líderes para suplir y apoyar el trabajo de paz de las Naciones Unidas. Esta tiene un Consejo Global de Paz con distinguidos líderes de todos los continentes y crearán una fuerza de paz para mediar en los puntos del mundo donde haya problemas. En el 2005 se anuncia el proyecto de túnel en el estrecho de Bering. De 2005 a 2006, 3 generaciones de la familia Moon ofrecen un mensaje de paz en 120 naciones. El reverendo y la señora Moon, sus padres de 14 hijos y abuelos de 40 nietos, comenzando en 2006, un grupo de sus hijos y nietos mayores, acompañados por sus esposas, se unieron a la señora Moon en una histórica gira de paz por 120 naciones. Los auditorios quedaron altamente inspirados al ver cómo el importante trabajo del reverendo Moon está siendo efectivamente continuado a través de las dedicaciones de la segunda y tercera generación de su familia. Otro de sus hijos, Hyunjin Shen Moon, que practicaba el budismo coreano y es egresado de la Escuela de Divinidad de Harvard, comenzó a visitar a líderes religiosos del mundo con el propósito de crear una red y un plan para el trabajo interreligioso por la paz. En 2006 se inaugura en Corea el Museo Centro de Convenciones y Palacio Cheonjong-gun. El Museo Centro de Convenciones y Palacio Cheonjong-gun, llamado el Vaticano de Oriente, es un majestuoso edificio construido en las montañas del interior de Corea, a las 2 horas de Seúl y cerca de la frontera con Corea del Norte. Con modernas instalaciones para conferencias, está diseñado para ser un centro de conferencias de primera línea, donde los líderes del mundo pueden encontrarse para hacer planes en la nueva era de paz y prosperidad. 2007 gira para declarar el comienzo de la nueva civilización universal de paz. Entre el 3 al 25 de abril, el reverendo Moon realizó una gira de conferencias por 25 ciudades de Corea, declarando el comienzo de la nueva civilización universal de la paz. Récords mundiales establecidos por el reverendo Sun Myung Moon. 1. Presidió la mayor ceremonia de casamientos de la historia, de acuerdo con el libro Guinness de los récords mundiales. El reverendo Moon ha presidido ceremonias masivas de matrimonios desde 1960, comenzando con 36 parejas. De la mayor ceremonia de casamientos celebradas hasta la fecha, participaron 40,000 parejas y se realizó en el Estadio Olímpico de Seúl, Corea. 2. Fundó la única religión que se expandió por todos los países del mundo en el curso de la vida de su fundador. El movimiento de unificación tiene miembros y una presencia activa en 192 países. 3. Mayor cantidad de volúmenes de sermones publicados que cualquier otro líder religioso. Hay 450 volúmenes de sermones del reverendo Moon. Él ofrece a diario sermones y charlas de guía que muy a menudo duran varias horas. Increíblemente, no se basa en notas a la hora de hablar y nunca repite los mismos conceptos. 4. Mayor cantidad de volúmenes de oraciones que cualquier otro líder religioso. Hay 12 volúmenes publicados. Un segundito. Lo tengo aquí a la mano. Aquí lo tengo. Todas estas son las oraciones. Estas son las oraciones del Padre. Sí, acá lo tengo. Con bastantes. Son. Estas son las oraciones de las cuales está hablando acá. Mayor cantidad de volúmenes de oraciones que cualquier otro líder religioso. Hay 12 volúmenes publicados con oraciones del reverendo tituladas Una vida de conversación con nuestro Padre Celestial. Sí, aquí está. Una vida de conversación con nuestro Padre Celestial. Es esta. 5. Me quedé acá. Auspició más conferencias de paz mundial que cualquier otra persona en la historia.
6. Auspició más conferencias interreligiosas que cualquier otra persona en la historia. 7. Auspició y fundó más actividades por la pacífica victoria sobre el comunismo que cualquier otra persona en la historia. Esto incluye organizaciones internacionales y regionales en Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina, seminarios educativos, conferencias masivas y numerosas publicaciones, incluyendo diarios y libros con el solo propósito de una pacífica victoria sobre el comunismo. 8. El único líder religioso en fundar un diario de gran tirada en los Estados Unidos. The Washington Times es el segundo diario en la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. El reverendo Samuel Moon también fundó diarios en Corea y Japón. 9. El reverendo Moon una vez dio un sermón por 16 horas sin descanso. Este es muy probablemente un récord mundial. Y fin. Se acabó. Bueno, es algo largo, casi una hora, todo lo que puedo compartir, ¿no?, con ustedes. Ok, bueno, esos son increíbles, que muchas cosas que desconocía, ¿no? Muchas cosas algunas cosas desconocía, incluso yo, ¿no? Pero, en fin, es bueno que se pueda dar esto a conocer. ¿Por qué? Porque, como dije hace rato, hay muchas personas que estoy seguro de que solo siguen la página quizás por alguna frase que los motivó, alguna frase que los conmovió y dijeron, ¿sabes qué? Voy a seguir esta página, voy a unirme. Y pues constantemente estoy buscando la forma, constantemente estoy buscando frases del Padre, frases que, o sea, no sermones, ¿no? Sino me refiero a frases que lleguen, frases directas, frases que tengan un significado, frases que no sean, bueno, que nos puedan conmover, ¿no? Es lo que trato de hacer todos los días para que así, pues, no solamente pueda llegar al corazón o a la conciencia de los miembros, sino que también pueda alcanzar a las demás personas, especialmente las personas que no conocen el principio divino, que no conocen al Padre, y que quizás a través de una frase que publico o que quizás también ustedes comparten, pueda alcanzar a más personas. Quién sabe, quizás incluso, digamos, si ustedes comparten una frase del Padre que publico acá en la página, ustedes la comparten, quizás alguna persona lee esa frase, le gusta, le motiva, y debido a esa frase ve de dónde proviene esa frase y resulta que es del Padre, y quizás esa persona no conocía nada del Padre, no sabía quién era el Padre ni nada del movimiento, y quizás gracias a esa publicación que hicieron ustedes, o que gracias a que ustedes compartieron esa publicación, esa persona quizás se une, llega a ser miembro, y quién sabe, hasta pueden ser sus hijos espirituales, claro, porque fueron ustedes quienes compartieron lo que nosotros publicamos acá, y pues ayuda, ¿no? De eso se trata, de eso, de alguna otra forma, pues esa es la meta también desde que se creó esta página, poder llegar no solo a miembros, sino poder llegar a personas que no son miembros, por supuesto. Y por eso es que trato de indagar en tantísimos discursos del Padre que hay por ahí, para buscar unas frases que abarque a todos, ¿no? En general. Porque si fuera solamente para miembros, pues quizás copiaría yo y pegaría yo quizás un discurso del Padre y lo pongo ahí y ya, ¿no? Lamentablemente, pues muchas personas, si bien personas nuevas de afuera, quizás vengan y ven todo el discurso ahí, un pergamino kilométrico ahí, pues básicamente no les va a interesar, ¿no? Pero bueno, nosotros sí, porque pues ya sabemos que son palabras del Padre, sabemos de qué se trata y todo eso. Pero me refiero a personas nuevas que quizás no saben nada acerca del Padre. Lo que ellos quieren son quizás palabras pequeñas que los motive o que los induzca a que puedan saber más acerca del Padre, ¿no?
Y repito, ese es el propósito por lo que se creó esta página. Y bueno, ya estamos a vísperas de 7 años que estamos acá compartiendo estas frases. Vamos a ver qué podemos hacer para celebrar los 7 años, que va a ser el mes que viene, ¿no? El mes que viene vamos a estar ya 7 años en estar compartiendo las frases del Padre con ustedes. Y cada día tratamos o buscamos la forma de cómo mejorar, de cómo revolucionar, de cómo mejorar siempre, no estar estancados siempre en lo mismo, sino ver la forma de cómo mejorar aquí la página para que podamos ser de agrado de ustedes, quienes conocen al Padre, y de agrado también para las personas allá afuera que no conocen acerca del Padre, ¿no? Y ya, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, solamente pareciera ser un breve resumen de la vida del Padre, pero realmente fue muy profundo, ¿no? Casi tocó muchas cosas, ¿no? Tocó bastante y yo creo que si una persona realmente quiere conocer acerca del Padre, pues yo creo que este es un video que realmente encapsula todo eso, ¿no? Todo lo que, más que nada, en esencia, ¿no? La vida del Padre. Y por supuesto se puede compartir, lo pueden compartir con sus amigos, con sus contactos o con sus familiares, en fin. Ya, lo quería compartir con ustedes. Gracias por haberme acompañado y no se olviden de no solo suscribirse, sino también hay una estrellita que si ustedes me voy a ver si la encuentro. Es como activar, si activan esa estrellita, inmediatamente de que nosotros publicamos algo, automáticamente les llega la notificación automáticamente. No, en fin, un poco difícil poder encontrarla acá. Pero en fin, eso es lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente, ya tenía bastante tiempo, bueno, ya casi 7 años tenemos acá y no habíamos hablado básicamente acerca del Padre o en esencia dado a conocer una biografía acerca del Padre, ¿no? Aquí en la página. Así es de que creo que este fue el tiempo, creo que esta fue la hora. Y ya, en serio que agarré muchas cosas de ahí, ¿no? En fin. Bueno, ya gracias por haberme acompañado y nos vemos para la próxima. Que Dios y Padre verdadero los